Traigo este tema y son dos razones fundamentales por la cual vamos a hablar de este tema. Primero, a lo largo de mucho tiempo he podido ver cómo muchos hermanos y hermanas dentro del pueblo de Dios, la iglesia, entran a la iglesia, entran al ministerio, están en ministerio y después lo abandonan. Y a veces por situaciones que tienen que ver con su propia vida, familia, con situaciones que tienen que ver con propio del ministerio, o situaciones que se dan alrededor de los hermanos que conforman este ministerio, y diversas razones. Yo decía, mis hermanos, y digo, que a veces podemos estar en un ministerio y podemos cambiar de ministerio, sí, porque a veces pudiéramos entrar en un ministerio y nos damos cuenta que nuestros dones en ese ministerio no funcionan. Y en otro ministerio podría funcionar los dones que tengo de manera armoniosa. Esa es una cosa, esa es otra cosa. Pero dejar lo que Dios nos ha dado a nosotros, dejar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, podemos decir, como Pablo le dijo a Timoteo, eso es cobardía. Volverse atrás después de echar hacia adelante, después que Dios te ha dado, eso es cobardía, eso es miedo, eso es temor, timidez, como Pablo le dijo a Timoteo. Y la otra razón es, por la cual hablo de este tema, es que en medio, desde el principio de año, ¿verdad? Despertamos con algo que comenzó allí en China, pandemia, de virus, coronavirus, y se expandió por el mundo entero y hoy es una pandemia que está en toda la humanidad. Sabemos nosotros que debemos de ser prudentes. Nosotros como iglesia, de manera personal, hemos acogido todas las disposiciones de las autoridades y andamos conforme a eso. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser obedientes hasta que no contradigan a Dios. Pero mientras no se haga eso, nosotros debemos ser obedientes a lo que dicen las autoridades. Y lo hemos hecho así. Y debemos ser prudentes. Debemos usar todas las cosas que se han dicho y prudentes. Pero hay hermanos y hermanas que he sabido, inclusive he hablado con personas que entraron en pánico, creyentes en pánico. Dice hermano que afectó o está afectando su vida cristiana. Y esto ha sido, mis hermanos, un problema, porque en el sentido de que no pueden ejercer, no pueden hacer lo que Dios les ha mandado a hacer, y lo que Dios nos ha mandado a hacer siempre implica a otra persona. Y al no poder hacerlo, entonces esto es una desobediencia a Dios, y esto yo llamo cobardía también. Tenemos que tener todo el cuidado posible, todo lo que debamos hacer, hacerlo, pero debemos cumplir con lo que Dios nos ha dicho por encima de todo. Podemos tener situaciones también, aparte de esas dos, podemos tener situaciones en nuestras vidas, de índole personal, familiar, de trabajo o de cualquier otra situación, que pudiera traernos a nosotros temor, pudiéramos traernos a nosotros miedo. Y si eso es así, en cualquiera de esas áreas donde nosotros hemos mencionado, este mensaje entonces es para nosotros. Este mensaje es para que el Señor quiere hablarnos, para que nosotros salgamos de este lugar con un espíritu de valentía, dispuestos a hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Amén, mis hermanos. Muy bien. Nosotros queremos ver este tema, cómo evitar la cobardía, y queremos nosotros dividirlo en dos partes. Ese solo versículo, dividirlo en dos partes. Primero, mis hermanos, queremos ver que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y lo segundo que vamos a ver es que ese espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ojalá que nosotros al finalizar podamos salir edificados por la palabra del Señor. Recuerden que el versículo 6, el contexto de esto, como ya hemos leído, es clave para poder entender esto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Fíjense que en ese versículo 6, Pablo le dice que yo creo que ese es el propósito de esta carta. Pablo escribe a Timoteo en esta segunda carta para animarle,
para motivarle a seguir en el ministerio en el cual estaba, que estaba en riesgo. Y Pablo escribe, y Pablo le dice, aviva el don del fuego que hay en ti. O sea, que avive, que lo avive. Y entonces Pablo le da las dos razones fundamentales por lo cual él tiene que hacer eso. Y estas son las dos razones. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y segundo, Dios, el espíritu que nos ha dado es un espíritu de poder, amor y de dominio propio. La palabra que se utiliza aquí para cobardía, en el original, bueno, se traduce a sí mismo. La Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, dice cobardía, pero se puede traducir también como timidez o miedo. Así se puede traducir esta palabra. Y siempre que se usa esta palabra, se usa poco en la Escritura, se usa en sentido negativo. O sea, que cada vez que nosotros somos tímidos, tenemos miedo o somos cobardes, siempre eso es malo para la obra del Señor. Siempre será malo. Y eso es lo que Pablo quiere combatir en Timoteo. Vamos entonces, mis hermanos. Timoteo estaba pasando donde él estaba. Recuerden que Timoteo era muy joven. Pablo utiliza esa palabra 2 veces para referirse a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero también le dice que huya de las pasiones juveniles. O sea, Timoteo era joven. Y cuando Pablo, discípulo de Pablo, enseñado por Pablo, cuando Pablo lo dejó en esta iglesia, una iglesia que Pablo había fundado, era una iglesia madura, una iglesia que Pablo le había enseñado. Imagínense, un jovencito que viene a esta iglesia y otra iglesia enseñada por el apóstol Pablo, ya usted puede saber. Y Timoteo tuvo que enfrentar varias situaciones en esa congregación. Que sería bueno que nosotros observáramos esto para saber, para poder entender la fuerza que Pablo le está dando a Timoteo cuando le dice que no sea cobarde, que no tenga miedo, que no sea tímido. Mire lo que lo que Timoteo estaba enfrentando. Estaba enfrentando falsas enseñanzas. Mire lo que dice capítulo 1, versículos 3 y 4 de 1 de Timoteo. Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. No solamente falsas enseñanzas a este joven que estaba enfrentando allí en esta congregación, sino que también la iglesia donde él estaba sirviendo lo menospreciaba. Y eso es fuerte. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No solamente estoy enfrentando yo con valentía a los falsos maestros, sino que también ahora la iglesia donde yo estoy me está menospreciando por mi juventud. Pero no solamente Timoteo enfrentó estas dos situaciones, sino que también enfrentó enfermedades. Enfrentando a los falsos maestros, la iglesia que estaba menospreciándolo, y tuvo que enfrentar también enfermedades en su vida. Mire, dice capítulo 5, versículo 23 de 1 Timoteo, dice, ya no beba agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parece que Timoteo era frecuente a enfermarse mucho. O sea, toda esta situación de falso maestro, que ya es difícil enfrentar eso, situación de menosprecio en la iglesia donde está, y también tiene que enfrentarse a enfermedades frecuentes. No diga que se enfermó ahora y dentro de 3 años. Timoteo frecuentemente estaba enfermo. Y ya usted sabe, bueno, lo que han sufrido del estómago por mucho tiempo, saben lo que estaba pasando Timoteo. Bastante difícil, parece que estas mismas situaciones lo llevaron también a enfermedades también del estómago. Algunos dicen que el agua y este tipo de donde él estaba, pero estaba enfermo del estómago. Pero también Timoteo, mis hermanos, no solamente Timoteo enfrentó todo eso, sino que Timoteo se estaba avergonzando del evangelio. No solamente eso, sino que estaba avergonzándose del evangelio. Y mire lo que dice
Según de Timoteo capítulo 1, versículo 8, un chin más hacia arriba de Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús, de nuestro Señor, ni de mí preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense, mis hermanos, que Timoteo, en ese primer siglo, Jesucristo colgado en un madero, muerto y toda la mentira que se decían, y el líder que discipuló a Timoteo, Pablo, en aquellos días, preso, a punto ya de ser sacrificado, como él dice en esta misma carta. Pues Timoteo se avergonzó de eso, del Evangelio. Bueno, vergüenza tenía de hablar de Cristo. Pero no solamente enfrentó eso, sino que también enfrentó persecuciones tenaz en aquellos días. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como lo que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecuciones. Toda esta carga tenía Timoteo. Tenía vergüenza de predicar, estaba enfermo, menospreciado por la iglesia, enfrentando falsos maestros y además persecuciones. Cuando usted llega a su casa, viene del trabajo, usted puede sentir situaciones difíciles, pero cuando usted llega a su casa, usted quiere encontrar un paraíso, ¿verdad? Pero si allá adentro también hay una guerra civil, bueno, la cosa es dura. Y quizás venimos a la iglesia enfrentando situaciones allá afuera, muchas cosas. Y cuando venimos a la iglesia también hay una situación de menosprecio, en el caso de Timoteo. Cualquier otra situación. Todo esto se agolpó sobre Timoteo. Y Pablo tiene que escribir esta carta para animar a Timoteo, para que siguiera adelante en lo que es el ministerio. Mis hermanos, ahora mis hermanos, Timoteo tenía que entender, por encima de toda esa cosa, que Dios no le había dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios no le había dado ese espíritu. El espíritu que Dios le había dado, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros todos, y Timoteo en ese caso, fue sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía de nuestras vidas, el Espíritu Santo de nuestra vida. Eso que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pero no solamente en Efesios, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? De Dios. Timoteo tenía que entender que él tenía que darle a quién la gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Pero no solamente eso, miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso es extraordinario. Pablo es lo que le está diciendo aquí. Por más cosas que nosotros pasemos, el Espíritu de Dios está en nuestra vida para darnos gozo en medio de esa situación. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero ahora, esa es una gran verdad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado su espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios con nosotros. Y esa es una verdad. Pero hay también otra verdad que es bíblica, que nosotros no podemos dejar de lado. Quizás desde aquí estamos juzgando a Timoteo, pero tenía vergüenza hasta de predicar el evangelio. Y estamos juzgándolo porque quería coger a Duarte con París.
quería irse, quería mandarse. Timoteo. Y eso es verdad. Y quizás nosotros estamos juzgando a Timoteo, pero nosotros, mis hermanos, nosotros. Y hay una verdad, que también tenemos una naturaleza caída. Esa naturaleza caída que tenemos, la cobardía es parte intrínseca de esa naturaleza. Mientras estemos, hasta que nuestros cuerpos no sean redimidos completamente y venga el Señor, todo el tiempo usted y yo estamos propensos a tener miedo, a ser tímido y a ser cobarde. Propenso todo el tiempo de nuestras vidas, todo el tiempo. Y esa es la lucha que tenemos entre el espíritu y la carne. ¿A quién le vamos a dar el control? Cuando usted ve que estamos teniendo miedo y cobarde, usted siente miedo, usted está diciendo que la carne está tomando control de su vida. Y eso, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió desde el principio, de que el hombre cayó. Desde ese momento se hizo un hombre cobarde, tenía miedo. Y alguien dijo en una ocasión que nosotros tenemos 2 ojos, 2 pies, 2 manos, una nariz y una boca. ¿Por qué? Porque Adán tenía todo eso. Todo lo que nosotros tenemos es porque Adán primero lo tuvo. Y cuando él cayó, tuvo miedo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Mire, después de la caída, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Esa es una de las primeras manifestaciones de cobardía. Cuando enfrentamos la verdad, nos escondemos. Mire lo que sigue diciendo el texto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y mire lo que dijo. Y mire cómo respondió el hombre. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es una de las manifestaciones de cobardía más grandes. Siempre en nuestro fracaso hay alguien que tiene la culpa. Hay alguien que tiene la culpa, pero la mujer, no, la mujer es valiente. Mire cómo responde. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Cobarde también. Le echó la culpa a la serpiente. Cobardía. Estas son realidades en la vida de cada creyente, mis hermanos, que debemos tomar en serio. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Pero recuerda que esa naturaleza va a estar ahí todo el tiempo y esa lucha la tendremos hasta el final. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros podamos entender en esta ya tarde, en la tarde de hoy, de que nosotros debemos actuar con valentía y sin miedo, porque tenemos un espíritu que no es cobarde. Amén, mis hermanos. Ojalá que nosotros podamos actuar y entender de esa manera. Miren la segunda parte, esa es la primera razón. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero mire la otra parte del texto que dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, la parte B del texto. Esto tiene que ver con el don que le había dado a Timoteo. Pablo le dice, Timoteo, que no hay motivo por el cual abandone su ministerio, porque el Espíritu Santo te da la energía para ejercer tu don. Mis hermanos, Dios nos da la capacidad para nosotros poder ejercer lo que Dios ha entregado en nuestras manos, lo que Dios nos ha puesto a hacer. Él nos capacita, no solamente en la iglesia, sino también el don que tiene que ver con la iglesia, pero también la capacidad de todas las cosas que Dios nos ha dado para hacer afuera.
en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Dios nos ha capacitado en todo sentido y Dios nos da la fuerza para hacer eso sin cobardía. El Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu que Dios nos da es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vamos a verlo por parte, cada una de estas cosas para que podamos entender. El Espíritu Santo nos da el poder para transformar nuestras vidas. Recuerden que Dios nos quiere usar de una manera especial. Dios nos ha capacitado con dones, talentos y toda esa cosa. Dios nos ha capacitado. Y Dios quiere usarnos de manera especial. Pero de la única manera, mis hermanos, que vamos a ser eficaces en la cosa que vamos a hacer, es si hay una transformación desde adentro hacia afuera. Dios no quiere instrumentos sucios. Dios quiere instrumentos limpios para usarlo para su gloria y para su honra. Pues el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder para que nosotros podamos transformarnos desde adentro hacia afuera. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Cuando se habla del hombre interior, está hablando, mis hermanos, de ese nuevo hombre. Está hablando de lo que es la parte del corazón, nuevo, la nueva criatura, el hombre. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin esa transformación del Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir, para poder vivir de manera espiritual, nosotros tenemos obligatoriamente el Espíritu a hacer esa obra en nosotros. Si no, jamás no podríamos hacerlo. Por eso decimos que si alguien no está guiado por el Espíritu de Dios, no está lleno del Espíritu de Dios, no podrá jamás hacer la obra de Dios con eficacia. Jamás. Nada de lo que haga lo podrá hacer con eficacia si no está guiado, si es un hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da esa capacidad de transformación interior, ese nuevo hombre que no anda conforme a la carne, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Anda de manera espiritual. A veces pensamos que andar de manera espiritual es como andar en la nube, o andar en el aire, o andar en cosas como así místicas. No, andar de manera espiritual, ¿sabe qué? Es tener una sola esposa, es hacer la cosa que Dios ha dicho que hagamos. Si, por ejemplo, el dinero tiene un uso, usted lo puede usar de manera carnal o puede usar de manera espiritual. Todas las cosas que usted tiene, andar de manera espiritual es eso, andar como Dios ha establecido que se hagan todas las cosas en todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso hace el Espíritu Santo, que nos transforma de adentro hacia afuera para poder usarnos para su gloria y su honra. Que allí en la casa yo no sea una cosa y cuando venga aquí sea otra. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Nos transforma de adentro hacia afuera, pero no solamente nos transforma de adentro hacia afuera, sino que nos da el poder para llevar su palabra. La única manera, mis hermanos, que podemos nosotros llevar su palabra con eficacia es a través del poder que da el Espíritu Santo. No hay otra forma. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero mire, Hechos 4, 32 y 33 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Y mire Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
El Espíritu Santo nos da el poder para nosotros poder hablar su palabra con eficacia. Fíjese que aquí hay conversión. Y cuando se convirtieron esta gente, había unidad. Todas las cosas las ponían en común. Y aún los tesalonicenses estaban sufriendo en persecución. Recibieron la palabra con gran ¿qué? Con gran gozo. Recibieron la palabra así con gran gozo. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo no provee del poder para nosotros poder ejercer el don que Dios nos ha dado. Usted tiene el poder, yo tengo el poder dado por Dios para que lo que debemos hacer en el nombre de Jesucristo lo hagamos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero no solamente poder para yo poder hacer las cosas que Dios quiere que haga. Eso lo da el Espíritu de Dios, sino también me da el amor. Mis hermanos, y aquí separan las aguas. No solamente nos da un espíritu de poder, sino de amor. El amor, dice la palabra del Señor, si usted, para poder amar a Dios y poder amar al prójimo, usted tiene que estar guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Recuerden los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos del Señor. Los primeros 4 tienen que ver con ¿qué? Con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con la relación con el hombre. Jesucristo resumió esos 10 mandamientos, que ya esos 10 mandamientos es un resumen de toda la ley. Jesucristo los resumió mucho más y dijo que los mandamientos eran que amar a Dios sobre toda la cosa y amar al prójimo como a ti mismo. Y dice Pablo que el que ama ha cumplido toda la ley. Toda la ley. Porque el amor tiene que ver con eso, con Dios y con la gente, lo que usted hace con la gente. Entonces, mis hermanos, el amor es lo más grande que hay. Para usted poder ejercer su don, el ministerio que hace, si está falto de amor, va a ser como esto. Ruido nada más. Eso es ruido que molesta los oídos. Si no hay amor, por más lindo que hable, por lo que haga, por las palabras rebuscadas, todo lo que diga, todo lo que hagamos, será como metal que retiñe en los oídos. El amor es la base para que lo que hagamos sea de edificación y sea para la gloria del Señor. Y eso fue lo que Pablo le dijo a los hermanos allí en Corintios. Recuerden que los corintios, según el capítulo 1 de 1 Corintios, ellos tenían todos los dones espirituales. A esa iglesia no le faltaba un don. Pero cuando usted examina y dice, ¿cómo una iglesia con todos los dones espirituales dados por el Señor? Cuando usted examina la vida que vivían, era una vida, mis hermanos, que podríamos decir que es una de las iglesias que vivía. Algunos teólogos no les gusta que digan esto, que vivían en la carne. Pablo le dijo, vosotros no sois carnales. En la carne prácticamente. Estaban siendo controlados por la carne. Pleitos, celos, contienda, toda división, todas las cosas malas que se podía ver, que hasta allí había un insecto, podríamos decir. El hijo de su papá, un hombre tenía un hijo, un hermano, y llegó a vivir con la mujer de su papá. Dentro de esa congregación, tanto que Pablo dijo que ahí hay pecado que ni siquiera entre los impíos se menciona. Dice, una iglesia del Señor, con todos los dones espirituales, todo, le faltaba algo, mis hermanos. No tenían amor. Capítulo 12, Pablo se enumera todos los dones espirituales. En el capítulo 13, Pablo le dice, yo le doy un camino mejor, el camino del amor. Y mire lo que Pablo dice, se ha llamado este capítulo el himno del amor. Mire cómo dice este capítulo, voy a leer algunos versículos. Mire el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 13, mire lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe.
si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia se acabará. El amor permanecerá para siempre, mis hermanos. Siempre habrá amor. En la eternidad siempre amaremos al Señor y siempre estaremos amándonos unos a los otros. Mis hermanos, no hay ministerio que se pueda realizar con eficacia si no se tiene amor. Y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, nos capacita a nosotros para que nosotros, ¿qué? Amemos. Son cosas que parecen, dice, ¿cómo es esto? Pero ¿cuántas veces, cuando usted examina este capítulo, cuántas veces yo he dejado de amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a las personas que están alrededor? Porque yo he llegado hasta ahí. De la única manera que podemos amar así, de esa manera, ¿sabe cómo? Es si somos guiados y controlados por el Espíritu de Dios. Y si nosotros amamos a la gente, nunca le daremos la espalda a un ministerio que Dios nos ha dado. Nunca desobedecemos a Dios porque Él es el que nos da todo y le decimos no, hasta aquí. A veces nosotros usamos los dones que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, la usamos como que si nosotros la compramos en un lugar. Ya yo no puedo estar ahí porque fulano de tal me hace daño. Ya yo no puedo estar ahí porque yo no estoy de acuerdo con fulano de tal. Ya yo no puedo estar ahí por esto, yo puedo estar por aquello, por H o R. No importa la razón. Si se va de cualquier ministerio que Dios ha entregado en su mano, es un acto de cobardía. Es un acto, y dice la Biblia, mis hermanos, ¿quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? Los valientes son los que arrebatan el reino del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Y el Espíritu ha venido para que nosotros seamos fuertes, para que nosotros seamos valientes en este sentido. Así que, mis hermanos, no tenemos ninguna excusa. Dios nos da la capacidad para poder hacerlo, nos provee del poder, nos provee del amor necesario para amar a mi hermano, a mi hermana, que necesita de ese don, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Mire, te voy a poner esto así. Usted y yo, la iglesia es como un cuerpo y la Biblia lo compara. Tenemos este cuerpo completo. Este cuerpo, mis hermanos, no puede funcionar bien si le faltan los pies. Si a mí me faltaran los pies, alguien tuviera que subirme aquí arriba y alguien tuviera que bajarme de aquí arriba. Seguro, a menos que yo no viniera arrastrándome por ahí. Y ustedes no iban a permitir eso, ¿verdad? Alguien tenía que subirme y alguien tendría que bajar. Si yo fuese ciego, también, mis hermanos, tendría que baterme de un batón inteligente, de una cosa de esa, pero alguien tiene que guiarme porque yo no puedo. La capacidad, el don que Dios le ha dado tiene la misma importancia dentro del cuerpo de Cristo. Para que mi hermano, mi hermana pueda subsistir en la vida cristiana, para que mi hermana pueda vivir de manera espiritual victoriosa, necesita de usted y usted necesita de mí. Amén, mis hermanos. De la única manera, mis hermanos, y si mi hermano necesita y yo no le proveo la necesidad que él tiene espiritual, yo estoy dejando de amarlo. Estoy dejando de amarlo, mis hermanos, mis hermanas. Pero no solamente el Espíritu Santo es un espíritu de poder para hacer y de poner el amor en nosotros para nosotros quedarnos ahí, aunque seamos maltratados, como Timoteo, seguir ahí adelante, que eso es lo que Pablo quería lograr, sino también es un espíritu, mis hermanos, de dominio propio.
el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que nos provee de dominio propio. Esta palabra, dominio propio, se puede traducir prudente, sobriamente, sobrio. Y literalmente se traduce como salvando la mente. Y significa de mente sana. O sea, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con mi estado mental. Y eso es importante en el ministerio. Que nosotros podamos tener claridad de mente. Que la mente esté lúcida, clara para nosotros ejercer las cosas que Dios nos ha dado. No solamente necesitamos el poder, el amor, también necesitamos la mente clara para que esas cosas tengan eficacia también en nuestra vida. Necesitamos tener la mente clara. Y mis hermanos, la Biblia nos enseña claro que nosotros los creyentes tenemos que tener claridad en cuanto a los tiempos. ¿Qué tiempo nosotros estamos viviendo? Nosotros estamos igual que los demás, corriendo aquí para allá, cuidándonos con una mascarilla, que hay que hacerlo, hay que ser prudente, tomando el distanciamiento social y toda esa cosa. Sino también debemos ser entendidos en los tiempos, porque la palabra de Dios nos provee todo el consejo para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos provee de la claridad mental que necesitamos para nosotros saber qué está sucediendo. ¿Cuánto creen, mis hermanos, que Cristo está a la puerta? ¿Cuánto creen que Cristo está a la puerta? Cuando la Biblia dice, cuando veáis todas esas cosas, tengan presente de que yo estoy a la puerta. Pero mis hermanos, necesitamos eso, y no necesitamos que tantas informaciones negativas, que no deben ser negativas, dañen, mis hermanos, nuestra vida. Hay cristianos, mis hermanos, y hay creyentes que todo lo que dicen por ahí que tomen, lo toman. Hay gente que se han hecho más daño tomando tantas cosas que lo que hace el coronavirus. No debe de ser así. Nosotros los creyentes debemos tener nuestra mente lúcida y clara en cuanto al tiempo que nos ha tocado vivir. Y vivir en ello, mis hermanos, dándole la gloria a Dios. Así debemos vivir nosotros los creyentes. Mire lo que dice, mis hermanos, en cuanto a los tiempos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 8. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuánto creen esto, mis hermanos? Que el Señor viene así como ladrón en la noche. Amén, mis hermanos. Estamos esperando eso. Que el Señor venga en cualquier momento. Como entra un ladrón a la casa que nosotros no damos ni cuenta. Que el Señor venga así, de manera repentina. Cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, nosotros los hermanos, la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hoy es el consejo del apóstol Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Mantengamos nuestra mente clara en cuanto a los tiempos, mis hermanos. ¿Cuánto creen que el Señor está cerca una vez más? Mantengamos nuestra mente sobria y clara, mis hermanos. Que los demás puedan encontrar en nosotros esa paz, esa tranquilidad. Que puedan encontrar en nosotros realmente que Dios quiere hacer una obra maravillosa y perfecta. Que digan, wow, pero a todo el mundo yo lo veo como desesperado, con temor, lleno de pánico, para acá, para allá, pero yo te veo a ti tranquilo, yo te veo a ti tranquila. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y ahí te comienza entonces, mira, la palabra. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Mis hermanos, ahí está.
Estos tiempos no nos pueden volver a nosotros locos. No. Sí es verdad que la situación mundial, y viene no solamente traído por el coronavirus, van a haber situaciones económicas, difíciles y sociales y políticas que van a venir en el mundo. Pero ya la Biblia nos advierte de todo eso. Cuando sucedan todas estas cosas, no se alarmen, sino permanecer firme en el Señor. Mis hermanos, van a venir situaciones duras y difíciles. Eso es lo que advierte en todo el mundo. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero usted y yo, mis hermanos, estamos sobre la roca. Y debemos mantenernos firmes, con nuestra mente clara, que el último pan que hay en la República Dominicana, Dios lo va a repartir entre 5,000 hermanos que hay aquí. Sí, mis hermanos, confiando plenamente. Y cuando no haya nada, ¿usted sabe qué va a pasar? El maná va a venir del cielo, como hizo con Israel. En el desierto no hay nada, todos sabemos, no hay nada. Ahí no hay nada, mis hermanos, no hay nada en el desierto. Y Dios le dio su maná durante 40 años, lo alimentó y cayó pan del cielo. Y los hermanos comieron. Así que mantengámonos firmes y claros, con nuestra mente clara y lúcida, que lo que el Señor está haciendo es llevando su plan hacia adelante. En medio de toda esta situación, el Señor está llevando su plan hacia adelante. Y un día Cristo va a irrumpir en los cielos y va a llevar a su pueblo para estar con Él para siempre. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Pero no solamente debemos estar nuestra mente clara con relación a los tiempos, sino también que debemos tener claro que también el enemigo, Satanás, él hace su obra y él quiere destruir. Él quería que Timoteo saliera del ministerio. Él quería que Timoteo se fuera del ministerio, abandonara como un cobarde el ministerio y dejara todo eso en el aire. Y la obra del Señor cayese allí en Éfeso. Recuerden que Satanás vino a destruir, a matar, a hurtar. Él vino a destruir la iglesia, la familia, la sociedad, como vemos que está pasando, mis hermanos, cada día. Cada día más la misma sociedad se destruye a sí misma. Ya no hay familia prácticamente, porque los padres matan la esposa, los hijos, un desastre que hay. Y yo creía que nada más era en mi país, cuando usted examina la estadística en el mundo, usted se da cuenta que ese mismo mal se va replicando en todo el mundo. En todo el mundo se va replicando ese mismo mal, se va replicando. Y hay países que son más altos que nosotros en estadística con relación a eso. Eso es lo que ha venido a hacer Satanás, a destruir nuestra vida. Pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Miren cómo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad ¿en qué? En oración. Me gustaría, mis hermanos, como iglesia, sabemos que quizás usted puede orar de manera particular, y ojalá que usted ore mucho de manera particular, sí. Pero nos gustaría como iglesia ver a todos los hermanos, miren, todos los hermanos, ahí los días que tenemos, el día martes, todo unido en oración, todo allí conectado. Oren por esta petición, oren por aquella petición, oren por esto, confiando en el Señor, unidos, velando en oración, porque es la única manera, mis hermanos, que usted y yo podemos mantenernos firmes en el Señor, es si doblamos nuestras rodillas. Mire lo que dice el 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Satanás quiere hacer la obra de destruirnos. Mire lo que dice: sed sobrio y velad, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Mis hermanos, esto es lo que quiere Satanás: destruir ministerio, destruir familia, destruir la sociedad, destruir el mundo, porque él nada más ha venido a eso, a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su trabajo, es el trabajo de Satanás. Usted y yo tenemos que mantenernos como sobrio. Quiere destruir su familia y va a usar todo lo que sea para destruir. Recuerden cuando Cristo iba a la cruz, que el mismo Pedro lo llamó. ¿Y qué le dijo? Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dijo?
Satanás, apártate de mí. Puede ser un apóstol, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un familiar, puede ser el pariente más cercano, su esposo, su esposa, su hijo, puede ser quien sea. Satanás va a buscar la manera de destruirlo, destruir su vida, destruir su ministerio. Y usted y yo somos la única luz que hay, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en la sociedad, en el trabajo. Usted y yo somos la luz, mis hermanos. Luz y sal de este mundo. No permitamos que Satanás destruya lo que Dios ha dado en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No permitamos eso, mis hermanos, sino mantengámonos sobrios, sabiendo el trabajo que Él tiene que hacer y sabiendo lo que usted y yo tenemos que hacer para poder resistir firmes en la fe. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Vestirnos de toda la armadura de Dios, mente clara. Mis hermanos, mente clara en cuanto a lo que Él quiere hacer, lo que debemos hacer nosotros para no dejarnos destruir por Satanás. Vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice la Biblia, para que esté firme en el día malo. Eso debemos hacer usted y yo, y no salgamos corriendo por ahí de que se nos enfrentamos a cualquier situación dentro de la iglesia, en nuestro hogar de manera personal, sino que nos mantengamos firmes. El Señor nos ha capacitado para seguir hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Y mire lo que dice versículo 9. Voy a terminar con eso. Mire lo que dice versículo 9. El cual, hablando de Satanás, resistí firme, ¿dónde? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted y yo tenemos que resistir firme en la fe. Ojalá que nosotros podamos hacerlo de esta manera, mis hermanos. Podemos, que hemos visto en la mañana de hoy o en la tarde de hoy ya, podemos resumir de esta manera. Bueno, hemos visto que debemos evitar, cómo evitar la cobardía. Podemos resumir de esta manera. Podemos evitar la cobardía sabiendo que el Señor nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para abandonar los ministerios, abandonar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sino lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado. Si no, mis hermanos, debemos seguir hacia adelante, dándole la gloria al Señor y edificando al pueblo de Dios y a todo el que está alrededor mío. Si así lo hacemos, la gloria será para el Señor y el pueblo del Señor será edificado. Que Dios le bendiga, mis hermanos, ricamente. Padre, gracias.